Muy buenas a todos y a todas, por fin ha pasado ya el examen. Yo este año por circunstancias personales no he podido disfrutar de lo que es la noche e ir para participar en la corrección del examen, es el primer año que me lo pierdo, pero bueno, estoy ahora cuando he podido el domingo echándole un vistazo al examen. Y por comentar algunas de las preguntas que han caído, que he visto algunas que hemos visto en simulacro que hemos trabajado en clase, me gustaría comentar o destacar, por ejemplo, las 73 que nos dicen, por ver un poco de técnica de test, hablando de nuestras asignaturas, que nos preguntan cuál de las afirmaciones es correcta con respecto al término sustancias pirogénicas. Pirogénica nos puede, aunque no sepamos cuál es la palabra, de orientar a algo como de fuego, el pirómano, pirógeno, algo que produce aumento de la temperatura, ¿vale? Si a esto no lo tenéis o no habéis caído en esto por los nervios o por lo que sea, vamos a empezar a leer la respuesta. Las endotoxinas no forman parte de las sustancias pirogénicas, no lo sabemos. Los términos de sustancias pirogénicas y endotoxinas pueden ser utilizados como sinónimos, tampoco. Las sustancias pirogénicas se definen como aquellas capaces de estimular las células inmunocompetentes y desarrollar una respuesta inflamatoria. Y vemos que la opción número 4 dice que las sustancias pirogénicas se definen como aquellas capaces de estimular a las células inmunocompetentes sin desarrollar una respuesta inflamatoria. Aquí, como vemos, y en las técnicas que hemos visto en clase, son dos opciones de respuesta muy similares. Tenemos que encontrar la correcta, por lo que sabemos que 3 van a ser incorrectas. Según lo que nos está diciendo, lo que podemos sospechar es cuáles serían los mecanismos que producen fiebre. Las opciones 3 y 4 son muy similares, por lo que vamos a decantarnos un 50-50% de que una de las dos sería la correcta. Si caemos en que estamos viendo cuáles son los mecanismos de la fiebre, una nos dice que va a desarrollar una respuesta inflamatoria y otra que no desarrolla una respuesta inflamatoria. Por lo que nos quedaríamos, si sabemos que la fiebre es el proceso de la inmunidad que el cuerpo hace para responder ante un ataque antigénico, pues estaría activando esta respuesta celular, es innata. Por lo que nos quedaríamos como opción de respuesta correcta la número 3. La pregunta 76 tampoco la hemos visto en clase, es una pregunta muy directa, de ojo, de oftalmo, que nos dice qué es el queratocono. Pues aquí vemos que en la primera y la última opción de respuesta nos habla del cristalino y de la retina, mientras que en la 2 y la 3 nos habla de la córnea, por lo que podemos ahí sospechar en que sería una de las dos. La opción número 2 nos dice que es una lesión conjuntival carnosa de forma triangular que se extiende a la córnea. Mientras que el queratocono, adelgazamiento y protrusión progresiva de la córnea central. Cuando hablamos de queratosis, normalmente es una lesión que es progresiva, entonces no nos cuadraría mucho la opción número 2, esto si lo sabéis pues bien, pero si no lo supiera yo me quedaría con la 3. También hemos hablado de las técnicas de test, que cuando tenemos dudas entre varias opciones, por orden de selección y probabilidad de que sea la respuesta correcta, siempre nos decantaríamos por la 3, luego por la 2, luego por la 4 y por último la número 1. Así que marcaríamos como opción de respuesta correcta la número 3. Pregunta 130. Aquí nos piden la fórmula de Parkland. ¿Qué es lo que podemos dudar en esta pregunta que nos puede liar a la hora de hacer el cálculo? Pues teniendo en cuenta de que el cálculo es a partir de 4 mililitros porque hablamos de un adulto, por la superficie cutánea quemada, por el peso en kilos del individuo que nos lo da, sería 4 por 71 por la superficie, nos podemos liar un poco porque nos dice que lo que tiene quemado es la cara anterior de ambos brazos. Nos dice la cara anterior solo, la mitad, por lo que no sería 9 y 9, 18, sino que sería un 9%, la mitad de cada uno. El tórax y el abdomen sumaría un 18% y por tanto en los genitales, que es lo que nos queda más fácil, es un 1%. En total de la superficie cutánea quemada sería un 28%, por lo que el cálculo que tenemos que hacer es 4 mililitros por 71 kilos por la superficie que hemos dicho que es 28. El resultado que nos va a dar en mililitros sería el total de líquidos que tenemos que pasar en 24 horas, pero la otra cosa en la que podemos liarnos, que nos puede hacer dudar, porque además el resultado, el número 1 de la opción 1 es el total a pasar en 24 horas, es que nos dice que hay que infundir en las primeras 8 horas. Lo que hemos calculado y lo hemos visto en clase y en algunos de los simulacros es que la mitad debe de pasar en las primeras 8 horas, por lo que el resultado final y la respuesta correcta sería la número 2, porque sería la mitad del
total que hemos tenido. Por tanto, respuesta correcta número 2, 3.976 mililitros. Pregunta de dermatología muy facilita sobre heridas, porque la podemos sacar también como la oveja negra. Nos dice que según la etiología y características de la herida, ¿cuál de los siguientes aspectos no es habitualmente necesario contemplar en la valoración de la misma? En primer lugar, el dolor, claro que es importante tenerlo en cuenta porque nos va a indicar también el abordaje y la gravedad de la herida. El tejido del lecho es casi lo más importante porque tenemos que saber cómo abordar ese lecho, si hay biofilm o hay tejido de granulación. El índice de roce, pues lo podemos dejar ahí en stand-by. Y si hay tunelización o cavitaciones, que esto también sería muy importante, pues nos va a dar una idea del abordaje también que vamos a tener con esta herida y hasta dónde va a llegar esta herida. Por lo tanto, como oveja negra podemos marcar sin lugar a duda la número 3, el índice de roce, que no es nada, no existe, nos puede hacer un poco de lío por el tema del tipo de herida, no es un índice, es un tipo de herida de roce o fricción. Y también en economía hay un índice de roce que no vamos a entrar ahora a explicarlo porque no es nuestra competencia, pero no tiene nada que ver con dermatología ni con las heridas. Así que nuestra respuesta correcta sería la número 3. Pregunta 89, no la hemos visto en clase como tal, pero por razonamiento podemos sacarla, ¿vale? ¿Qué sería, por ponernos un poco en contexto, la enfermedad de Arnold-Chiari? Pues sería una afección, una enfermedad que se produce cuando el tejido del cerebro, ya bien porque la estructura del cráneo sea más pequeña, porque la masa sea más grande, sobresale de la zona espinal, de la zona cerebral hacia la zona espinal, como si fuera una herniación. Y toda la sintomatología que va a acarrear sería como si fuera una herniación. Vamos a ir leyendo una a una las respuestas. Nos dice que ocurre cuando la parte del cráneo es más grande de lo normal. Si no tuviéramos ni idea de lo que es esta enfermedad, vamos a intentar sacarla a través de las opciones de respuesta. Aquí nos dicen en primer lugar que la parte del cráneo es más grande de lo normal, ¿vale? Entonces habría como más espacio. Ya hemos visto que como esta enfermedad es todo lo contrario, que el espacio es más pequeño y eso es lo que produciría los síntomas. Pero bueno, vamos a seguir. Se deben recomendar maniobras de Valsalva para evitar el agravamiento de las cefaleas. Las maniobras de Valsalva, sabéis que aumenta la presión intracraneal, por lo que cuando hay un aumento de la presión intracraneal se va a empeorar toda la sintomatología. Aquí ya vemos que la opción número 1 y la número 2 es como que se contradicen, entonces van en la línea de que si hubiera mucho espacio, pero no, como que no nos termina de cuadrar. Vamos a leer la siguiente. La sintomatología corresponde al síndrome de agujero occipital, pudiendo aparecer el signo de Lermite. Imaginaros que no conocemos cuál es este signo, que el signo es cuando se gira la cabeza, se produce como una especie de descarga, que hay una ocupación o una alteración al nivel del agujero occipital y es característica de la esclerosis múltiple. No lo sabemos tampoco. La malformación de Arnold-Chiari tipo 1 es siempre asintomática. Aquí de lo siempre hay que dudar, ya hemos dicho, así que ya de entrada sabemos que es incorrecta. Apareciendo síntomas en los tipos 2 y 3. No sabemos cuántos tipos de Chiari hay, que ya os digo que son 3, pero que la diferencia entre el 1, 2 y 3 es la gravedad de los síntomas. El tipo 1 tarda más en desarrollar los síntomas, se dan más al final de la etapa infantil o ya en la edad adulta, mientras que los otros dos aparecen un poco antes. Ya hemos dicho de que la sintomatología es de una presión o herniación del cerebro. Por lo que la tipo 4, la número 4 la descartaríamos. Si tenéis idea o sabéis por lo que sea que era el signo de Lermite, ya tenemos estamos hablando de un pinzamiento, una lesión cerebral, podríamos sospechar de que esa sería la correcta porque va en consonancia de la sintomatología que podría producir. Y si vemos un listo y vemos que la opción número 1 y 2 no nos cuadran mucho, pues veríamos claramente que la opción de respuesta es la número 3. La 1, como por repasar, ya hemos dicho que no sería porque no es más grande el espacio, sino que sería más pequeño. La número 2, ya hemos dicho que las maniobras de Valsalva al aumentar la presión habría que evitarlas y no estaría recomendada, por supuesto. Y la número 4, al tener ese siempre asintomática, en algunos casos puede darse asintomática, pero no siempre, ¿vale? Como las descartaríamos y por oveja negra nos quedaríamos con la opción de respuesta correcta número 3.
La pregunta número 90 nos habla de que un paciente dice que cuando cierra el ojo se cae. Además nos dicen que ante una exploración, que esto sería el signo de Romberg positivo, hay una alteración de la sensibilidad profunda, con la alteración de la areflexia aquilea, de tendón aquileo y rotuliana. Aquí, dentro de la sintomatología, bueno, de las opciones de respuesta, vamos a ver que hay dos tipos de ataxia, una cerebelosa y otra sensorial. Ya de entrada debemos sospechar que es una de las dos. Como vemos hasta ahora, todas las preguntas han tenido una opción 50-50, así que la diferencia que hay entre la cerebelosa y la sensorial sería que la sensorial es la que afecta los reflejos profundos y además es la que produce un Romberg positivo, mientras que la cerebelosa hay una alteración del equilibrio sin más, pero no afecta a niveles de reflejos profundos. Así que sería nuestra opción de respuesta correcta la número 4. La 112, si hemos estudiado muy bien la esclerosis múltiple, también podremos descartar de entrada las opciones número 2 y 3, pues son signos típicos de la esclerosis múltiple. El fenómeno de Uthoff nos habla de cuando hay una sensibilidad al calor, mientras que el signo del Hermite ya hemos dicho que son las descargas eléctricas que se producen cuando se gira el cuello o la cabeza. Luego en el Parkinson poco tiene que ver la pérdida de visión de un ojo además, y mientras que la hipomimia o cara de póker sí que es muy característica de la enfermedad del Parkinson. Esta sería fácil y sería una neta de regalo. La 115 o la puse también en un simulacro como la recomendación de no hacer en el ictus. En este caso todas tienen bastante sentido, menos una que es un gol por todas las cuadras, así que esto es una oveja negra como un demonio, en la que todas nos parecen coherentes de una dieta, ya no solo para el ictus, sino recomendaciones para una vida saludable y educación para la salud. La primera nos dice que una dieta mediterránea, pues con aceite de oliva y tal, bien. La 2, recomendaciones de actividad física, y la última, que abstenerse del alcohol. Mientras que la número 3 nos habla de la atmósfera, de la contaminación atmosférica, que no tiene un poco nada que decir. Esto sería un ejemplo clarísimo y un regalo de una oveja negra, aunque también entiendo de que si ya vamos por la pregunta 115 del examen y estáis saturados, no os dais cuenta de este tipo de detalles, pero esto sería otro regalo de nota. La pregunta 117, esta pregunta también la hemos trabajado en clase y en los simulacros, pero como la hemos visto también con respuesta pupilar y sin respuesta pupilar, en este caso más fácil porque no tenemos respuesta pupilar, nos dice que un paciente que abre los ojos y retira la mano al apretarle el lecho ungueal. En este caso podemos dudar un poco porque la apertura normal de los ojos tendría una puntuación, mientras que si la apertura de los ojos cuando le hacemos un estímulo tendría otra. En este caso entendemos de que abre los ojos y retira la mano, las dos cosas ante un estímulo que es apretarle el lecho ungueal, por lo que tendría esta apertura del ojo ante un estímulo una puntuación de 2, mientras que cuando retira y flexiona las manos tendría una puntuación de 4. Luego le hacemos una pregunta de cómo se llama y nos habla con una respuesta incoherente. No hay palabras inapropiadas, sino que es una respuesta incoherente, por lo que le daríamos un valor de 4. 4 más 4, 8 más 2, 10, por lo que la opción de respuesta correcta sería la número 3. La pregunta 142 nos dice que hay un colgajo que no se puede volver a poner en su lugar, que nos puede liar un poco por esto de que si pone el colgajo en su sitio no lo puede volver a poner. A fin de cuentas es una herida con pérdida del espesor de la piel que afecta epidermis y epidermis y que no afecta a plano profundo, por lo que estamos hablando de una categoría número 2. La 143 también es un regalo que nos dice que con qué hacemos de forma rutinaria la limpieza de las heridas, con agua y suero, agua y jabón y suero. Así que este sería otro regalo. Y por último, por comentar la 208 de reserva, nos dice que cuál de las siguientes no sería una manifestación clínica de un tapón de oído. Y aquí vemos claramente una oveja negra porque todos son manifestaciones de lesiones del oído o de malestar del oído, mientras que la última nos dice que es una iridocisclitis, que es algo del ojo. Así que sería también una oveja negra.